De manera sorpresiva, y en esta ocasión no pueden culpar a Rusia del aumento de los costos del gas. Definitivamente estarán en graves problemas, ya que el precio del gas en Europa subió casi un 10%, porque casualmente tuvo una avería la planta noruega de gas natural licuado. Se produjo una avería en esta planta de acuerdo con los datos de la bolsa ICE de Londres. El gas superó en esta ocasión los $300 por 1000 metros cúbicos después de que varios medios informaran sobre la paralización de esta planta de la empresa estatal noruega Equinor por una fuga de combustible. Obviamente los europeos están temblando de miedo porque no tienen cómo conseguir más gas. Recordemos que hubo un atentado terrorista, porque así fue señalado con los diversos medios y las autoridades, sobre todo de Rusia, un atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Estos gasoductos, o por lo menos el Nord Stream 1, proporcionaba gas a la Unión Europea a un precio muy asequible para estos países. Prácticamente se los regalaba. Pero después del inicio del conflicto militar llegaron todas las sanciones contra Rusia y una de las principales fueron este asunto del gas. Y cuando empezaron a sancionar a Rusia, Rusia dijo, bueno, si quieren comprar mi gas, ahora lo van a hacer con mi moneda. Van a tener que comprar en rublos el gas que necesiten. Casualmente se dio a conocer esta tragedia de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 después de que llegara un mensaje de la entonces primer ministra Liz Truss al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el que le decía, listo, ya quedó prácticamente. Una palabra, una frase muy pequeña, pero cargada de mucho significado, porque horas después se revelaría precisamente el hecho de que había estallado una de las tuberías del gasoducto Nord Stream 2 y horas más tarde del Nord Stream 1. Cuando se empezaron a realizar las averiguaciones, que por cierto Rusia no pudo participar porque en la zona donde se realizó esta explosión era más cercana al territorio de Noruega, así que Noruega junto con Dinamarca realizaron la investigación de lo que habría ocurrido con este gasoducto, y cuando incluso salieron a la luz las imágenes de cómo habría quedado la tubería después de la explosión, porque fue una explosión lo que causó que se destruyera, rápidamente la anunciaron como un acto terrorista porque obviamente interfiere con los servicios que brinda Rusia. Pero uno pensaría, y fue lo que como tal impulsaron los países occidentales, de que fue la propia Rusia la que destruiría su gasoducto para presionar a la Unión Europea y que no entrara en este asunto del conflicto militar apoyando a Ucrania. Pero obviamente Rusia dijo que era la idea más absurda del planeta porque Rusia les estaba vendiendo gas, simple y sencillamente. En ese entonces se acercaba la temporada del invierno y era el tiempo o la situación muy preocupante para los países occidentales porque consideraban que no alcanzarían a llenar sus reservas y pasarían un invierno muy crudo. Pero afortunadamente este invierno fue un poco más cálido de lo normal gracias al cambio climático, según, pero lograron sobrellevar esta situación. ¿Y qué ocurrió después? No permitieron a Rusia que investigara, no permitieron como tal que tratara de resolver el problema o encontrar a los responsables de la destrucción de este gasoducto. Y Noruega dijo, bueno, ya lo investigamos, ya se pudo investigar lo que se podía y ya no tenemos más datos, no permitiendo obviamente que interfiriera Rusia. ¿Por qué Noruega no permitiría esto? Recordemos que salió un reportaje en el cual un periodista muy odiado por Estados Unidos, pero incluso ganador del premio Pulitzer, presentó una investigación en la cual se daba a conocer que Estados Unidos, junto con Noruega, Dinamarca y la posible y presunta participación del Reino Unido, habrían destruido
estos gasoductos? Precisamente porque Noruega es un país exportador de petróleo, de gas. Y precisamente una de sus plantas acaba de tener una avería, una fuga de gas, de acuerdo con lo que lograron investigar. En este momento la Unión Europea obtiene aproximadamente casi el 25% de su gas de Noruega. Quien se benefició más de la destrucción de los gasoductos fue Noruega, porque empezó finalmente a venderles al precio internacional a sus amigos de la Unión Europea, porque obviamente Noruega no iba a perder, y si los precios están elevados, quiere aprovechar. Pero también recordemos que la Unión Europea está utilizando ciertos mecanismos para seguir obteniendo, comprando petróleo ruso, gas ruso. ¿De qué forma? Les vende Rusia la materia prima a, por ejemplo, la India, lo refina y así lo envía ya como gas natural licuado a lo que es la Unión Europea. Y no solo la India, sino también Turquía está trabajando en este proyecto, África está trabajando en este proyecto y aquellos países que todavía tienen hasta cierto punto contacto con Rusia. Incluso miembros de la Unión Europea todavía realizan estas negociaciones, como Hungría, por ejemplo. Pero Noruega quería ser el que lo tuviera todo, el que ganara más recursos con todo este movimiento que se estaba realizando en la Unión Europea y sobre todo cuando ya habría logrado retirar a Rusia del mercado europeo. Pero ahora prácticamente la Unión Europea va a tener graves problemas. De acuerdo con los datos proporcionados por los datos holandeses del TTF, el mercado de referencia en Europa abrió en $282 por 1000 metros cúbicos, pero tras la noticia de la avería de Noruega, el precio escaló hasta los $304.8, lo que supuso un aumento del 9.2%. Para las 10:31 de la noche de ese mismo día, el combustible cotizaba los $303.6 por 1000 metros cúbicos. Así que casi el 25% del abastecimiento de gas de la Unión Europea, que depende en este momento de Noruega, está paralizado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los países de la Unión Europea? Ustedes se van a preguntar. Empezar a acercarse a Rusia, empezar a hacer negociaciones, empezar a decir que siempre no odian a Vladimir Putin, siempre y cuando logren conseguir sus objetivos, que en este caso es abastecerse del gas necesario. Porque les guste o no, su geografía no va a cambiar. Pertenecen a este grupo que necesita comprar todavía recursos rusos, que sigue comprando recursos rusos, incluso Estados Unidos. Dejémonos de mentiras, que se quiten la venda de los ojos, de los oídos, porque finalmente se está revelando cómo Estados Unidos sigue comprando petróleo, gas, uranio enriquecido a Rusia. Pero a pesar de todo eso, siguen con esta ideología, siguen con este cuento de hadas de que Rusia es el malo y de que hay que cortar todos los lazos económicos con Rusia, cuando siguen, o por lo menos por debajo de la mesa, comprando productos rusos. Esperemos que la Unión Europea esté preparada para este nuevo golpe. Y también esperemos que en este caso Noruega logre componer esta fuga de gas que se ha registrado, porque es un momento muy interesante, sobre todo cuando están tratando de llegar a un acuerdo o una cumbre por la paz que está creando tanto Ucrania como Francia, que quieren acercarse a Rusia o por lo menos dar el espejismo de que quieren ser aliados, cuando realmente siguen con la idea del rechazo, de no comprar nada que tenga que ver con Rusia. Pero Emmanuel Macron, el mandatario de Francia, dice que es importante que la Unión Europea mantenga sus relaciones con Rusia en unas condiciones lo más pacíficas posibles. ¿Y por qué lanza este mensaje? Porque van a necesitar de Rusia dentro de unos pocos meses. Porque a pesar de que estamos actualmente en el verano,
va a llegar nuevamente el invierno e incluso en el verano se necesita electricidad, gas, combustibles para mantener frescos los hogares, sobre todo si vives en zonas que son muy calientes, quizás no como México o América Latina, pero sí tienen lo suyo. Y sobre todo, esperemos ver cuál será la respuesta, cuáles serán las nuevas artimañas que van a realizar los países de la Unión Europea para obtener más gas, más petróleo, más combustible de Rusia con otros países, cambiando nada más la etiqueta de hecho en Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.